Hablar del disco de Submarino para mí es un placer. Yo no recuerdo exactamente cómo llegó ese disco a mis manos. Yo recuerdo que estaba como en una época depresiva, había terminado con una novia y el disco, la música, el soundtrack de ese disco calzaba perfectamente. Pudo haber sido 2002, 2003, aproximadamente 2001. Recuerdo que ella era de Mérida y yo estaba pero terriblemente deprimido y broken heart, o sea, el corazón roto, ¿no? Y entonces ese disco me transportaba a Mérida. Yo veía, visualizaba con el disco las barbas de palo de los árboles, todos esos parajes cuando uno va por las carreteras de Mérida, por las vías, todos esos parques, la montaña. Yo creo que una banda es exitosa cuando logra ensamblar su modo interior, su investidura interior con el ambiente, cuando se integra, porque no hay separación entre lo interno y lo externo. En budismo se sabe que afuera y adentro es una sola cosa. El hombre es reflejo, el interior es reflejo de su ambiente. Entonces ahí creo que hay una simbiosis perfecta. Cada vez que yo escuchaba Submarino era como recordar a esa novia del corazón roto, era como revolcarme, ¿no? En el mismo estado melancólico, volver a Mérida siempre, hacer ese recorrido. Y la música de Submarino tenía esa melancolía que tiene Mérida, las montañas, es nublado como permanentemente o como frecuentemente. Entonces ese fue el primer elemento que a mí me conectó con la música y yo de ellos. Yo no podía como dejarlo, ¿no? Era un disco que era doloroso porque era melancólico y ese era el estado de ánimo que yo tenía en ese momento. Ese proyecto de los Andes Electrónicos y de Submarino encaja perfecto porque era un matiz que le dio esa amplitud, esa amplia gama de sonidos, estilos que comenzó a tener el rock venezolano para el año 2000, 2001 y que lo caracterizan y lo hacen de uno de los mejores de Latinoamérica. Sin ningún ápice de duda podría yo afirmar eso. Tal vez no eran muchísimas las bandas que teníamos, pero habían sonidos muy definidos, muy específicos. La gama era variada y allí se respiraba Venezuela. En ese trabajo de Submarino está Mérida y esa lírica me llevaba, era como escrita para mí. Yo sentía que era escrita para mí. A veces pasa con algunas bandas, con algunas canciones y con momentos en específico. Y Ánima. Yo recuerdo que, como anécdota lo puedo contar, Felipe Restrepo, que era mi amigo en aquel entonces, estábamos reunidos en mi apartamento, él era mi roommate, teníamos una alfombra en la sala y después de comer nos sentábamos a escuchar música y yo recurrentemente iba a ese disco de Submarino y a ese tema, Ánima. Y recuerdo que a ella le gustaba ese disco, a la novia de Felipe, y un día ella se sienta en la alfombra y pone el disco y yo le digo, no me pongas esa canción que es muy triste, muy melancólica. Me dice, no, triste no, es poética, es bella. Entonces lo divertido era que la misma canción y dos personas teníamos visiones diferentes. Para ella era poético, era romántico. Para mí era melancólico, depresivo. Pero poco a poco me fui reconciliando con la canción en ese tiempo, ¿no? Y terminé aceptándolo como un disco realmente valioso, como un disco de referencia en la música venezolana. ¿Quién está allí? Adormecida en brazos